Hoy hablaremos de un verdadero temor. ¿Cómo reflejamos nosotros que tenemos un verdadero temor a Dios? A veces cuando vemos la obra de Dios, cuando vemos lo que Dios hace, puede producir en nosotros un temor a Dios. Cuando a veces Dios permite alguna situación en nuestra vida, por ejemplo, un accidente, y Dios nos libra y guarda nuestras vidas, o podemos poner otro ejemplo como esta pandemia que estamos viviendo. Dios permite esto. Dios hace milagros en nuestra vida. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, podemos decir, tengo temor a Dios. Aún podemos decir, como dijo el pueblo de Israel aquí en el libro de Éxodo, obedeceremos a Dios en todo lo que nos mande. Cuando pasan estas situaciones en nuestra vida, a veces llegamos y decimos, no, ahora sí voy a obedecer a Dios en todo lo que me diga, en todo lo que me mande. Y sí, en ciertas ocasiones nos acercamos a Dios y comenzamos a obedecer a Dios, a buscarle, pero, ¿cuánto dura esa actitud? ¿Cuánto tiempo dura esa actitud? ¿Qué pasa cuando vienen más dificultades a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando obedecer a Dios va en contra de lo que nosotros queremos hacer? O en contra de nuestros intereses. ¿Qué pasa cuando obedecer a Dios atenta, por ejemplo, contra nuestros bienes materiales o nuestras ganancias? ¿Qué pasa? Entonces ya ese temor a veces parece que se va. Y así que en esta hora vamos a meditar en lo que es un verdadero temor a Dios. Y vamos a orar. Le invito a que oremos para que Dios esté hablando a nuestras vidas. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Sabemos, oh Dios, de que tu presencia es real y tú nos hablas a cada uno. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. Tienes una palabra para cada uno de nosotros, de los que estamos en este culto, en esta transmisión, los que están oyendo esta transmisión. Tú tienes una palabra para sus vidas. Y Señor, pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos y nos hables, oh Dios, y que puedas escribir tu palabra en nuestro corazón, tu palabra en nuestra mente, que quede grabada y que podamos vivir por ella, Dios. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a ir un poquito atrás. Ya ahorita hemos estado meditando ya hasta el capítulo 23, hemos llegado al capítulo 23, pero voy a ir un poquito atrás en Éxodo 20. Acompáñenme a Éxodo 20, versículo 18. Después de que Dios les da los 10 mandamientos, el pueblo escucha la voz de Dios, ve la gloria de Dios en el monte. Y dice Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Fíjese cuál fue la actitud. Temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Para qué había venido Dios? Para probarlos. Y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios quiere que temamos a Él? Para que no pequéis. Aquí no está hablando de un temor de miedo, de terror, de pánico, no. Está hablando de un temor reverente. Sí, yo creo que en parte podemos ver la grandeza de Dios y realmente sí crea un temor. Porque, ¿en qué sentido? Si usted, por ejemplo, ve el universo, un documental del universo, y ve el tamaño del ser humano a comparación del universo, da miedo. Pero imagínese ahora estar delante
del creador de todo ese universo. Ajá. Pero no es ese tipo de miedo al que está hablando. Por eso Moisés les dice, no teman, no tengan pavor, ajá, sino deben tener un temor reverente a Dios. ¿Para qué? Para que no pequen contra Él. Este mismo pasaje vamos a leerlo en un pasaje paralelo en Deuteronomio 5, porque aquí nos va a dar más detalles de lo que el pueblo dijo a Moisés y lo que Moisés dijo al pueblo y sobre todo lo que Dios dijo. Ajá. En Deuteronomio 5, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Antes de seguir leyendo, ya en Deuteronomio, Moisés está recordando todo lo que habían vivido en el desierto. Ya cuando se escribe Deuteronomio, ya han pasado 40 años que han vivido en el desierto y están a punto de entrar a la tierra que Dios les va a dar como herencia, a la tierra de Canaán. Y entonces Moisés les recuerda las palabras que Dios les había dado. Dice nuevamente el versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. O sea, está hablando de lo que vieron en el monte Sinaí. Dice, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová, fíjense lo que dijeron ellos, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. O sea, ya hemos visto la gloria de Dios, la grandeza de Dios, escuchamos su voz. Sigue diciendo, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Pudimos ver, pudimos escuchar su voz y nos damos cuenta que aún seguimos vivos, no hemos muerto, porque el concepto de ellos era que si ellos veían a Dios, ellos escuchaban a Dios, ellos morían. Dice el verso 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? O sea, ese pensamiento todavía no se les quita. Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ajá. Bueno, esto en otro pasaje en Hebreos dice, en realidad no tenían miedo tanto a la voz, sino a lo que se les ordenaba, porque no querían obedecer. Pero dice, bueno, si oyéremos otra vez la voz de Jehová, moriremos. Verso 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros le hemos oído y aún viva? Entonces le dicen a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros, ¿qué dice? Oiremos y haremos. Nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y hacerla. Entonces el verso 28 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Fíjese, Dios está diciendo, qué bien está lo que han dicho. Pero el verso 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Qué está diciendo Dios? Ojalá que ese temor que hay en su corazón fuera para que ellos guardaran mis mandamientos todos los días. Ojalá que ese temor fuera verdadero. ¿Sí? Dios está diciendo, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Que ese temor que ahorita están sintiendo durara para toda su vida. Y termina diciendo, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dice, si ellos realmente tuvieran ese temor y obedecieran mis mandamientos, les iría bien. Y Dios anhelaba eso de su pueblo. Pero vemos entonces, esto pasó
eso lo dijeron en el capítulo 20 de Éxodo, cuando estaban en el monte Sinaí, después de que Dios les dio los 10 mandamientos. Pero ya para el capítulo 32 de Éxodo, o sea, más o menos 40 días después de esto, ¿qué estaban haciendo? Un becerro de oro. Entonces, ¿dónde estaba aquel temor que dijeron, ay, no, podemos morir si Dios nos habla? Entonces, vemos que ese temor ya se había ido, ya se había acabado. Bueno, como ya hemos compartido anteriormente, el temor a Dios no es un temor de miedo, sino que está basado en el amor a Dios, un amor verdadero a Dios. Ahora, lo que yo quiero enfatizar este día es que ese amor verdadero a Dios, ese temor a Dios, no puede estar separado del amor al prójimo. A veces podemos decir, amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Primero decimos, temo a Dios. Bueno, si temo a Dios, quiere decir que amo a Dios. Y si temo y amo a Dios, quiere decir que obedezco a Dios. Y si obedezco a Dios, quiere decir que amo a mi prójimo. De eso quiero hablar. Y vamos a regresar a Éxodo, pero ahora en el capítulo 21. Después de que Dios les da los 10 mandamientos, es interesante cómo comienza Dios a darle los 10 mandamientos. Y habló Dios en el capítulo 20, verso 1. Voy a leer algunos versículos nada más. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué, ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué les está diciendo? Yo te saqué de la esclavitud en la que tú estabas. Dios les recuerda esto. Los mandamientos entonces que Dios les está dando es para personas que ya han sido liberadas de esa esclavitud, personas libres. Ellos eran ahora libres, pero no libres para hacer lo que quisieran, sino libres de todas aquellas cosas que habían vivido en Egipto. Y ahora ellos eran siervos de Dios. Y entonces, ahora sí en el capítulo 21, después de que Dios les da los mandamientos, en el capítulo 21 comienza a desarrollar estos 10 mandamientos en forma más específica. Y el primer tema que sale en el capítulo 21 es la esclavitud. Dice el versículo 1 y 2, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, o sea, gratis. Porque en ese tiempo, si alguien era un esclavo, únicamente podía ser libre si pagaban lo que valía el esclavo. O sea, él sí podía comprar su libertad o si alguien más lo rescataba. Pero en este caso dice, si tienes un esclavo que sea de tu pueblo, únicamente 6 años lo vas a tener así y después saldrá libre. Ahora, yo sé que nos puede surgir así como que algo, a ver, ¿cómo la Biblia va a estar hablando de esclavitud? Pero recordemos el contexto en el que fue escrito. Ahora, aún en este contexto vamos a ver que Dios se estaba preocupando por estas personas que estaban en esclavitud. Por eso dice 6 años únicamente y después saldrán libres. A lo mejor llegaban a esa condición de esclavitud porque tenían muchas deudas y no las podían pagar. A lo mejor ellos debían algo a la persona, a su amo, en este caso a alguien, y se tenía que vender a ellos para saldar su cuenta. Pero nos extraña el término de esclavitud, pero también como el pastor aún ha compartido, bueno, ahora no es muy diferente los casos de esclavitud, cuando tienes que, no sé, trabajar 30, 40 años para pagar una casa, una mini casa, ¿no? Entonces, bueno, no cambia mucho la situación, en realidad. Pero hoy hablaremos en el contexto que fue escrito el libro de Éxodo. Les dice, puedes tener esclavos de tu pueblo, pero únicamente 6 años. Vamos a otro pasaje en Levítico 25, verso 39. Levítico 25, 39. Vamos a ver cómo dice aquí, nos dice este mismo pasaje. Y dice, y cuando tu hermano empobreciere, voy a leer del 39 al 43.
Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiera a ti, si se da cuenta por qué se vende. Pero fíjese cómo le dice, no le harás servir como esclavo. O sea, son esclavos, pero no lo vas a tratar como tratan los demás a los esclavos. Dice el verso 40, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, a la posesión de sus padres se restituirá. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no debían tratarlos como esclavos? Dice el verso 42, porque son mis siervos. Y en realidad cuando dice mis siervos, es la misma palabra que utiliza arriba para esclavos. Eved, ¿no? En hebreo. Eved. No son, dice, no son tus siervos, son mis siervos. Dice, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino fíjese cómo termina diciendo Levítico 39, el verso 43, sino tendrás temor de tu Dios. O sea, el temor a Dios, ¿dónde se va a ver reflejado? Aún en el trato con los esclavos. Y hoy voy a enfatizar esto, la justicia social que debe haber. La justicia que debería haber en una nación. Pero en este caso en una nación, en un pueblo que ha sido libre de la esclavitud. Entonces Dios le recordó, ustedes fueron esclavos, deben recordar lo que vivieron. Y entonces, ¿cómo deben tratar a esos siervos que tienen? Recuerden que no son siervos de ustedes, son siervos míos, dice Dios. Entonces, la razón de no tratarlos mal, ¿qué estaba demostrando? Que ellos tenían un temor verdadero a Dios. Esto en el Nuevo Testamento no lo vamos a leer, pero en Filemón, la carta de Filemón se va a ver también en el Nuevo Testamento. En Filemón, un tema que surge ahí va a ser la esclavitud. Pablo le dice a Filemón, oye, ahí te encargo a Onésimo, que era un esclavo que había defraudado a Filemón y había huido, pero cuando huye, conoce a Pablo y se convierte al cristianismo. Entonces Pablo dice, tienes que regresar a tu amo. Y le dice a Filemón, oye, cuando llegue Onésimo no le recibas como esclavo, recíbele como un hermano amado, como un hermano en la fe, porque el mismo Dios de él es el mismo Dios tuyo. Entonces tal vez aquí deberíamos ir reflexionando en esto, pensar cómo tratamos a aquellas personas sobre las que nosotros tenemos autoridad. ¿Cómo trata usted, si usted tiene un negocio, cómo trata usted a su empleado en ese negocio? Si usted tiene compañeros de trabajo y usted es supervisor, por ejemplo, ¿cómo está tratando a esos compañeros de usted que están bajo sus órdenes? ¿Cómo está tratando aún a su hijo, que usted tiene autoridad sobre él? Debemos tratarlos como a un hermano, con respeto, mostrando que nosotros tenemos un temor a Dios, un temor verdadero a Dios. Entonces, la forma en que nosotros tratamos a los demás, que está demostrando si tememos a Dios o no. Aún cómo tratamos a ellos. Ellos deberían empezar, ellos habían sido esclavos. Ahora, ¿cómo debían tratar ellos a esas personas? Igual como los trataron a ellos, con golpes, aún mataban a sus hijos, entonces así debían tratar ellos. No. Dios les dice, ellos también tienen derechos. Solo deben trabajar 6 años y el 7º año los van a dejar libres, sin que les den nada. O sea, sin que el esclavo le dé nada al patrón o al amo. Pero dice, pero aún cuando lo dejes ir libre, lo vas a liquidar. A ver, ¿cómo era un esclavo y lo iba a liquidar? Sí, en Deuteronomio 15. Vaya a Deuteronomio 15, verso 18. Y dice, 15, 12 al 18.
Deuteronomio 15, 12 al 18. Dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, el séptimo le despedirás libre, y cuando le despidieres libre no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le vas a dar despensa y le vas a dar animales, ovejas. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Porque lo que tú tienes, le está diciendo Dios, Dios te lo ha dado, entonces tú le vas a dar. Y verso 15, fíjese. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Vas a recordar y vas entonces a tener compasión de aquel que ahora está en la situación en la que tú estuviste. Y dice el verso 18, porque yo creo que el problema era ¿cómo le voy a dar yo a esta persona de mis bienes? Pero fíjese el verso 18, lo que dice, no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. O sea, el esclavo no es de que no tuviera un pago, dice aquí que sí tenía un pago, pero ¿cuánto le daban? La mitad de lo que le daban a un trabajador normal, a una persona que era libre. Y lo demás era para pagar la deuda que tenía esta persona, ¿no? Entonces, dice, no te parezca duro, no te parezca pesado enviarlo libre y darle, porque dice al final, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. No te pese, porque si haces esto, Dios te va a bendecir a ti. Recordamos hace 8 días la hermana Fati compartía acerca de los mandamientos de la codicia y que esta codicia puede hacer que los demás mandamientos sean consumidos, ¿no? Por la codicia que hay. Entonces, este mandamiento de amar al prójimo ahora es expresado ¿de qué manera? En ayudar a los esclavos, al dejarlos libres después de 6 años. A lo mejor ellos podrían considerar que tendrían pérdidas. Pero entonces, ¿por qué pensaban esto? Porque entraba nuevamente ¿qué? La ambición, la codicia. Podrían pensar, ¿cómo voy a darle algo que es mío si él es un esclavo? ¿Cómo le voy a dar? Pero Dios les está dando la certeza de que los va a bendecir cuando ellos cumplan sus mandamientos. Entonces, cuando ellos no dejaban ir libre a los esclavos y no les daban esta liquidación que debían darles, era porque ellos estaban dudando de Dios y estaban teniendo codicia. Entonces, el propósito de la esclavitud no era de que ellos se enseñorearan del prójimo. De hecho, lo leímos, no te enseñorearás de él. No es que te enseñorees del prójimo, no es que se enseñoree del pobre, sino que es para ayudar que esa persona saliera de esa condición de pobreza, porque después de 6 años le vas a dar ovejas, le vas a dar despensa, y entonces él va a poder tener los recursos para pagar su deuda. Va a tener los medios para salir de ese estatus de esclavitud en la que estaba, y va a tener los medios necesarios ahora para sustentar a su familia. Entonces, veamos esta. Voy a poner otro ejemplo ahí en el capítulo 22 de Éxodo. Vamos a ver la condición de otras personas. Ya vimos la condición de los esclavos, ahora vamos a ver la condición de otras personas, que también debemos hacer una consideración. En el versículo 21 de Éxodo 22, 21 al 24 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis,
Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué está diciendo Dios? Al extranjero no debes engañar. A los migrantes. Esto estaría muy bien para leerlo allá en Estados Unidos, ¿no? Aún aquí también hay muchos migrantes, ¿verdad? No los vas a engañar, no los vas a angustiar, no los vas a menospreciar, ni a las viudas, ni a los huérfanos. ¿Por qué? Porque ellos van a clamar a mí y yo, dice, los voy a defender. Le está diciendo ahorita estas palabras al pueblo de Israel. Dice, y los voy a matar a ustedes. Entonces ahora los que van a ser huérfanos y viudas van a ser sus hijos y su esposa. Van a quedar en esa condición. O se está diciendo, ¿por qué tratas mal a una viuda si a lo mejor en un año tu esposa va a ser viuda? ¿Por qué tratas mal a un huérfano si en algún momento tu hijo podría tener esa condición? Esclavos, extranjeros, viudas, huérfanos. 4 condiciones que se prestan para discriminar y aprovecharse de su necesidad. No, Dios les está diciendo, no deben hacer esto. Y Dios recrimina esa actitud en el pueblo de Israel contra estas personas, y es una de las razones por la que Dios castiga duramente al pueblo de Israel, aunque no fue la única, ¿no? Podríamos pensar que la idolatría es una de las razones de más peso, pero en el libro de Jeremías, y vamos a leer unos pasajes de Jeremías, vemos que Dios les está recriminando esta actitud. En Jeremías 7, vamos a Jeremías 7, versículos 5 al 7. Jeremías 7, 5 al 7. Bueno, voy a leer primero el verso 3 de Jeremías 7. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ya para el tiempo de Jeremías ya han pasado casi 800 años que están en la tierra de Canaán, o sea, muchas generaciones han estado ya en la tierra de Canaán, y Dios les dice, mejoren sus caminos, vuestras obras, y los voy a dejar que permanezcan en este lugar. Verso 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. ¿Qué está diciendo Dios? Debe haber una justicia como nación. En el 6. Y no oprimiereis ¿a quién? ¿A quiénes oprimían? Al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero después de 800 años de que Dios les dio los mandamientos, siguen en esta actitud. Siguen oprimiendo al extranjero, al huérfano y a la viuda. Les dice Dios, no, deben mejorar sus caminos. La injusticia social ha sido un mal en la humanidad, en los gobiernos, un mal en la historia de todas las sociedades. No podemos decir que de México, no. La injusticia social ha sido un mal del ser humano. Pero Dios, ¿qué está exigiendo? Que haya justicia, como parte de un pueblo diferente. Nosotros como cristianos debemos vivir de esta manera. Una vida en santidad y justicia es evidente en nuestra forma en que tratamos al prójimo, principalmente aquellos desprotegidos, aquellos necesitados, aquellos que son más vulnerables. Es ahí donde podemos ver si realmente, voy a decirlo así, somos cristianos o no, si ya hemos sido libres o no. Allí en Jeremías 34 también, del verso 8 hasta el 22, va a hablar de la esclavitud. Ahorita en el capítulo 7, ¿de qué habló?
del extranjero, el huérfano y la viuda. Algo que no habían cumplido. Ahora en Jeremías 34, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero después usted lo puede leer. Y está hablando, dice ahí en el verso 8, que es en el tiempo de Sedequías. Sedequías, ¿quién fue Sedequías? El último rey de Israel antes de que se lo llevaran cautivos al pueblo de Israel a Babilonia. O sea, Dios les está advirtiendo todavía en el último rey. Fíjense cómo están viviendo. Dice el verso 9, a cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Aquí Dios les está diciendo, vean, ustedes están agarrando a sus hermanos como esclavos. Y no, yo les había dicho cuando hicimos un pacto en el monte Sinaí y que ustedes dijeron que tenían temor de mí, yo les había dicho que nada más 6 años iban a servir y después dejarlos libres a sus siervos, a sus esclavos. Entonces aquí le está diciendo, déjenos libres. Y dice que ellos oyeron esta palabra y dejaron libres a los esclavos. Pero después en el verso 11 dice, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos, a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron otra vez como siervos y siervas. Después, cuando vieron que ya los habían dejado libres, ¿se acuerda de esto? ¿A quién le recuerda esa actitud? ¿No al faraón, cuando dejó libre al pueblo de Israel? Y después de que los dejó libres, dijeron, ¿cómo los vamos a dejar? Vamos otra vez a traerlos. Esa misma actitud ahora ellos lo estaban teniendo con sus mismos hermanos, ni siquiera con extranjeros, con sus mismos hermanos. Los habían esclavizado. Cuando Dios los reprende, parece ser que se arrepienten y los dejan ir libres. Pero después dicen, no, ¿cómo? Y los vuelven a esclavizar. Dice el verso 13, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Les vuelvo a recordar, ustedes fueron esclavos de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano. Verso 15, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos. O sea, habían hecho bien en dejarlos libres. Verso 16, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. O sea, el hacer injusticia social también es profanar el nombre de Dios. Entonces después los va a seguir reprendiendo y les dice, por tanto yo voy a dejar libre que la espada, la guerra, la peste, el hambre sobre ustedes. Voy a traer estas cosas sobre ustedes. Y dice el verso 20, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Oh, qué tremendo. Bueno, y después va a seguir hablando de todo el mal que va a traer sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque el temor que ellos habían dicho tener no era una evidencia en la vida del pueblo, no era una evidencia en la nación. Ellos habían sí seguido los ritos, sí seguido los sacrificios, los holocaustos, los ritos religiosos, pero la justicia no era una evidencia en sus vidas. Muchas de las cosas que suceden en la sociedad, la injusticia, el maltrato a los migrantes, la opresión a los pobres, es algo que Dios, nos dice aquí, aborrece. Y muchas de las calamidades que vienen en el mundo es para que reconozcamos esta verdad. Por ejemplo, en esta pandemia, pobres, ricos, famosos, desconocidos, todos somos vulnerables. Y nos damos cuenta que todos estamos en la misma condición delante de Dios. Una pandemia, el hambre, la guerra, es para que reconozcamos a Dios. Deben ser cosas que nos ayuden a reflexionar y para que volvamos a Dios. La situación ahora ahí en Israel,
con los palestinos. Es una situación también difícil. Pero ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hacen los israelitas? ¿Se vuelven a Dios? Por el contrario, no nada más ellos. Nosotros, México, en medio de esta pandemia, ¿nos volvemos a Dios? Muchos, al contrario, siguen su camino y es más, aprovechan estas situaciones para seguir aprovechándose de los más débiles. Reflexionemos, hermanos. Dios nos hizo libres del pecado. Ahora ya no somos esclavos, somos libres. Nuestra vida debe ser diferente. No debemos seguir viviendo como esclavos, o sea, como los del mundo. Debemos vivir como libres, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que tratamos a los más débiles. Le hago una pregunta: ¿cómo deberíamos de tratar nosotros a aquellos que no son cristianos? Recordando, dice Dios, que ustedes fueron esclavos igual que ellos. Debemos recordar que Dios nos sacó de ese mismo lugar y que el propósito es que ahora también ellos puedan ser libres. El propósito es que también ellos puedan conocer a Dios. ¿Cómo tratamos a los más débiles? Debemos tratarlos mostrando el temor que tenemos a Dios y haciendo justicia hacia ellos. Si tengo empleados o gente que están a mi cargo en una empresa, en una fábrica, ¿cómo los trato? ¿Mostrando el temor a Dios? Porque déjeme decirle esto: es fácil mostrar amor a los que nos aman. Es fácil mostrar nuestra bondad. Somos muy espléndidos a aquellos que están en la misma condición que nosotros, o aún aquellos que están en una condición mejor que nosotros. Muchas veces tratamos de quedar bien con ellos. Si usted le va a dar un regalo a una persona que está en mejor condición social que usted, trata de ser espléndido y de darle algo, y a lo mejor, no sé, una persona que tiene más recursos que usted, trata de quedar bien con él y se esfuerza por darle algo. Pero no es fácil mostrar esa misma entrega, esa misma dedicación con personas que no tendremos ningún beneficio, ¿verdad?, de ellos. Que sabemos que no nos van a poder dar algo. Tal vez con aquel, porque digo, pues a lo mejor después me va a regresar algo. Pero con aquellos que no, es más difícil. La Biblia nos enseña que es con ellos que debemos mostrar ese amor. A los que tienen más recursos no lo necesitan que les demos un regalo espléndido, pero a aquellos que no lo tienen, a ellos debemos ayudarles. Entonces, Dios comienza a explicar los 10 mandamientos curiosamente en esta área. Y es algo que ahora debemos reflexionar nuevamente, ahora en el siglo XXI. Es algo que debemos voltear a ver. ¿Cómo estamos reflejando ese temor a Dios? ¿Estamos viviendo en justicia? ¿Estamos haciendo justicia? ¿Estamos luchando por una justicia social como cristianos? ¿Como iglesia de Dios? ¿O también nosotros nos enseñoreamos de aquellos? No, hermanos. Dios nos está hablando: si tú tienes un temor a Dios, debes tratarlo con justicia, recordando que tú estuviste en esa misma condición, que tal vez después tú puedas estar en esa condición. Hermanos, Dios nos invita a que reflexionemos en esto, que vivamos en justicia. Es lo que Dios nos pide, que mejoremos nuestros caminos y que hagamos justicia al extranjero, a los siervos, a las viudas, a los huérfanos. Oremos, oh Dios. Padre, te agradecemos porque tú nos hablas, oh Dios. Tú cada día estás hablando a la humanidad, a que nos volvamos a ti. Tú quieres bendecirnos cuando hacemos justicia, pero a veces nuestro egoísmo, a veces nuestra ambición
no nos deja actuar de esta manera, no nos deja demostrar este amor en aquellos que están más débiles, en aquellos que están más necesitados. Señor, perdónanos. Quita de nosotros esa ambición, esa codicia, y pone en nosotros ese amor, ese temor verdadero a ti, y que podamos vivir, oh Dios, haciendo justicia, Padre. Perdónanos, ayúdanos. Perdona a esta nación, a México. Sabemos que hay mucha injusticia social y pedimos, oh Dios, para que tú estés cambiando los corazones, comenzando por las autoridades, pero antes comenzando por tu iglesia, que nosotros podamos realmente vivir en esa justicia tuya, Padre. Te agradecemos en esta hora. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.